le puse al tema ¿entiendes? Y hoy vamos a ver el asunto de analizarnos a nosotros mismos. A veces ver para adentro de nosotros es un poquito complicado. Se requieren más de 2 ojos para ver para adentro. Y esto es lo que vamos a estar viendo. Y antes de comenzar el tema, pues no puedo hablar de este tema sin hablar antes de Jesús. Jesús no solamente es nuestro Salvador, es también nuestro Maestro, nuestro guía, nuestro Dios. Entonces, quiero comentarles aquí, Jesús ya tenía algunos meses de haber comenzado su ministerio alrededor de Galilea. Galilea es un lago, un mar le llaman de Galilea, pero es un lago grande. Y alrededor de todo ese lago había pueblos asentados. Y Jesús anduvo cada uno de esos pueblos y ya era reconocido Jesús como todo un personaje ahí, porque siempre donde andaba, Jesús andaba haciendo algo bueno por la gente. No discriminaba a nadie, a todos los que se acercaban, siempre hacía algo bueno para todos, pues. Sanaba enfermedades, liberaba endemoniados, pero algo que era muy importante en el ministerio de Jesús era la enseñanza. Y Jesús tenía una manera muy particular de enseñar. Y usaba algo que los escritores de los evangelios le llaman o le llamaron parábolas. Las parábolas son una especie de relatos que sirven para ilustrar verdades. Y Jesús lo hacía y lo hacía muy bien. Le describo por aquí la palabra parábola. Parábola no tiene traducción al español. Así como se oye en español, se oye en griego y se oye así en donde la inventaron. Por ahí está el nombre, parábole, se pronuncia parábole, ahí están escritas las letras en griego, pero literalmente significa poner al lado. Parábole es equiparar algo, poner algo al lado, y se trata de poner una cosa al lado con el propósito de comparar, valga la redundancia, ¿no? Y ya que está esa comparación, pues se hace un relato, una descripción así muy detallada a veces, para ejemplificar cosas espirituales en el caso de Jesús. Entonces son relatos descriptivos de cosas naturales, pero con un significado espiritual. Es decir, yo creo que todos los que estamos aquí o la mayoría, hemos escuchado las pláticas de Gastón, ¿no? El compadre. Y cómo a veces agarra la arquitectura para decirnos, la iglesia también tiene un arquitecto, ¿no? Y constructor, que es Jesús, y empieza a hablar. Eso es una parábola. Es poner en comparación el reino de los cielos con las cosas naturales, ¿no? Que a veces vemos, los que estamos en los grupos de varones, nos ha tocado ver cómo Alberto, por ejemplo, nos comparaba lo que es el juego, los deportes, y cómo Jesús hizo su equipo de jugadores de la NBA, ¿no? Así, conformó un equipo así y los hizo ganadores, triunfadores. Entonces hay manera de hacer este tipo de historias para compararlos con verdades espirituales. Esos son las parábolas, ¿no? Y es un método de enseñanza muy sencillo, pero que puede revelar cosas muy profundas, cosas espirituales muy profundas. Y además Jesús usaba las parábolas, pero lo hacía con mucha gracia. Ya ve que hay gente que tiene gracia para contar cuentos, chistes o mitotes, ¿no? Hay gente que nos tiene así, ¿no?, prendidos. Bueno, Jesús tenía esa gracia para narrar y la gente lo seguía donde él iba, ¿no? Entonces, esta manera de enseñar de Jesús era para revelar los propósitos de Dios, las cosas del reino de los cielos, y todos sus seguidores lo admiraban a Jesús mucho por esa razón, porque tenía esa gracia. Así como los que hay ahorita, o sea, ahorita hay mucha gente que son muy buenos narradores. Todos los comediantes que salen a veces son muy groseros, no les recomiendo que se ponga a verlos nada más para ejemplificarlo, pero hay comediantes que tienen una habilidad tan admirable en la manera de relatar las cosas, de platicar, que se las imagina uno. Bueno, Jesús tenía esa gracia.
pero lo usaba para revelar, insisto, profundidades espirituales, ¿no? Pero bueno, aquí la gente lo admiraba a Jesús por eso, pero al igual que en todo tipo de enseñanza, independientemente también de la capacidad del maestro, no todos podemos recibir o aprender igual. Hay quienes aprenden más, hay quienes aprenden menos, ¿no? No todo lo que se enseña es entendido correcta y claramente por los oyentes. A unos nos cuesta más trabajo que a otros aprender las cosas. Y desafortunadamente, pues así es la comunicación, así es la enseñanza. Siempre hay un oyente que se queda un poquito corto. Están los que están distraídos, están los que están pensando allá en la morrita que dejaron allá, en la olla de los frijoles, y no le cerré a la llave, y el que está acá desgasnatándose está haciendo su mejor papel y al otro se le fue. Hay quienes tampoco les interesa aprender, así francamente, pues voy porque pues me llevan, no, pero ¿y qué aprendiste? Pues nada, a comer churritos en la secundaria. O sea, hay gente que no le gusta el estudio y ni modo, bueno, hay gente así, pero Jesús, aparte de que enseñaba con parábolas, yo creo que muchos de sus seguidores entendían lo que podían, pero a sus discípulos le interesaba que aprendieran más, que entendieran lo que estaba explicando con una profundidad un poquito más, valga redundancia, pues más profundo. Y por eso Jesús se llevaba a sus discípulos aparte. Cuando enseñaba, pues decía a la gente: oye, qué interesante, oye, qué suave, uy, qué bonito, cómo me gustó, y bla, 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 bla. Pero a la hora de las preguntas, pues como que no le habían entendido muy bien. Y entonces Jesús usaba las parábolas, enseñaba, pero a sus discípulos les decía: vámonos aparte, vamos a dejar esta multitud y vamos a platicar nosotros, ¿no? Y estando a solas con ellos, les explicaba y les daba una aplicación personalizada de sus enseñanzas. Ya no es a toda la bola, ya no es a todo el grupo, ya no son a los miles. Ahora yo escojo a los 12, a los que son mi responsabilidad delante de mi Padre, y con esto sí me voy a meter a fondo. Vamos a aplicar aquellas cosas que ustedes escucharon, aquellas parábolas que estuvimos enseñando. ¿Se acuerdan que les platicaba de la semilla de mostaza? No, pues que sí. Bueno, entonces déjenme explicarles. No es que la fe sea una semilla y les empezaba a decir, pues, y ya se las aplicaba directamente. Así ustedes tienen que tener una fe que sea capaz de crecer y crecer. Y esa misma fe les va a ayudar en esto y en esto. Entonces ya les aplicaba de una manera personalizada cada parábola o cada enseñanza. Y así lo explica el Evangelio de Marcos en un par de versículos. Todo esto que lo he dicho aquí está escrito en 2 versículos de Marcos, capítulo 4, versículos 33 y 34. Dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Y esto es bien interesante, porque a quienes hemos sido llamados a seguir a Jesús, los que somos discípulos de Jesús porque nos gusta aprender de Él, Dios tiene esta particularidad de siempre llevarnos aparte para enseñarnos de una manera más personalizada que como lo escuchó el resto del grupo, ¿no? Los discípulos cercanos de Jesús seguimos siendo ministrados de la misma manera, no en parábolas o sin parábolas, no. Me refiero a que nos sigue dando una explicación aparte. Lo que yo le puedo explicar aquí en una plática es válido y se vale. El que pueda agarrar algo, agárrelo, y el que no, revíselo ahí en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, vuélvala a ver y vuélvala a analizar. Pero lo más interesante de esto es que lo que usted escucha, usted lo puede llevar en su mente y meditarlo, razonarlo.
Cuando usted lo está razonando, es Dios el que lo está llevando aparte para explicarle algo personal. Algo que ni yo dije, pero que se lo va a decir Dios en el tiempo en que usted medita, razona, piensa aquello que oyó. Entonces, después de escuchar una enseñanza, nos da un tiempo para meditarlo, porque ahí es donde Dios nos habla de manera personal. Mucha gente viene, escucha y se va. No, son oidores olvidadizos, lo dice Santiago. Pero hay quienes escuchamos y repasamos todo lo que escuchamos, ¿no? Por eso Dios nos compara como ovejas. ¿Sabe que las ovejas cuando comen son rumiantes? Pues comen y como que guardan la comida en un estómago, pero luego la están sacando y la están remasticando, ¿no? La están procesando, ¿no? Y así nosotros comemos alimento espiritual, pero hay que repasarlo, hay que remasticarlo, hay que redigerirlo, porque es allí donde precisamente Dios nos habla de manera personal. Ya no lo que Dios quería decirle a toda la bola, sino lo que Dios quiere decirnos a nosotros de manera individual, ya no colectiva. Entonces, por eso es importante rumiar, ¿no?, el alimento espiritual que recibimos. Pero cuando nos lleva aparte, no siempre es para revelarnos alguna verdad celestial, pues algo muy así, pues no sé, muy sobrenatural. No siempre es así. O sea, hay veces que Dios nos quiere enseñar otras cosas, principalmente cuando nos lleva aparte es porque quiere tratar cosas con nosotros de manera personal. Y allí nos va a enseñar cosas personales acerca de nuestro carácter y de nuestra conducta. Yo admiro mucho la amabilidad de Dios, que nunca nos avergüenza públicamente. Yo vivo encantado de cómo cuando uno es pecador, porque uno es pecador, pero no solamente es pecador uno, sino que también es hipócrita porque se esconde. Y cómo Dios en su bondad, en su misericordia y en su gracia nunca nos exhibe a la primera. Nos da tiempo que nos arrepintamos y nos habla en nuestra soledad. Escuchamos la palabra, leemos la Biblia y nos vamos pensando, y ahí nos empieza a redarguir. Hey, eso que estás haciendo está mal. Ya lo oíste que lo dijo el pastor, la pastora, alguien te lo platicó, lo leíste en la Biblia, ya sabes que está mal. ¿Cuándo vas a cambiar? Hijo de la Señor. Y ahí es donde empieza ese trato personal, esa corrección personal que Dios nos quiere hacer. Y entonces Dios nos enseña cosas acerca de nuestro carácter y acerca de las cosas que nos resistimos a cambiar. Ahora, las revelaciones que Dios nos da solamente pueden ocurrir en la medida de nuestra capacidad para comprender lo que se nos explica. Yo quisiera que uno pudiera entender todo lo que se dice y poder usar toda esa información para algo bueno, pero pues evidentemente influye mucho, ciertamente influye mucho, y es muy importante que el maestro sea bueno, pero no todo depende de que también se explique algo. No siempre, por muy bueno que sea el maestro, Jesús era un excelente maestro, y de repente los discípulos no entendían. O sea, yo no sé de un maestro más importante, más excelente que Jesús, porque no solamente hablaba y enseñaba, sino que se ponía como ejemplo. Lo dice el libro de los Hechos. Ahí dice Lucas, estas cosas son las que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, antes de enseñar, Él hacía lo que enseñaba y enseñaba lo que hacía. Y por eso es que era un excelente maestro. Sin embargo, no todo depende de qué tan bien lo explicaba Jesús para que todos sus seguidores lo pudieran entender. Algunos nunca entendieron nada. Y mire, desgraciadamente ahorita, en este tiempo, seguimos con el mismo problema. Hay gente que nunca entendió nada.
gente que duró tomando cursos, aprendiendo, creciendo aparentemente en las cosas de Dios, y de repente salen con que no, con que siempre no, ¿no? Y aquí es donde algunos de los que tienen pleito así entre la iglesia, ¿no? De los calvinistas y los arminianos y todo ese tipo de cosas, dicen unos que la salvación no se pierde. Y dice uno, bueno, ¿y entonces por qué se van? Eso es que nunca fueron salvos. Y dice uno, bueno, ¿y entonces para qué hay pastores para que los cuiden? Si de todas maneras a donde se vayan ya no pierden la salvación. No, pero entonces hay muchas contradicciones en eso. Pero el asunto es que mucha gente escucha y aprende y conoce y parece que entiende, pero la verdad es que nunca entendieron. Y los maestros eran buenos. Jesús era un muy buen maestro, ¿no? Y pues todo lo que él podía enseñar, no siempre la gente lo podía entender, ¿no? Entonces no todo depende de que se nos explique bien, sino que tanto podemos entender de aquello de lo que se nos está hablando. Y quiero hacer un ejercicio aquí para que me entiendan un poquito mejor. Quiero que me ayuden con un ejercicio de comprensión. ¿Está bien? Mire, voy a leer un pasaje donde Jesús llevó a sus discípulos aparte y les reveló algo, ¿sí? Ahorita no me digan que ahorita lo vamos a leer. Después de que lo lea, les voy a hacer unas preguntas, ¿está bien? Ok, este pasaje que voy a leer es en Lucas 18, versículos 31 al 34. Pongan atención porque ahorita voy a preguntar, Dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Él era el Hijo del Hombre. Versículo 32 dice, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Estaba claro lo que Jesús dijo aquí? Pregunto, ¿estaba claro? ¿Sí estaba claro lo que Jesús dijo aquí? ¿Lo entienden ustedes? ¿Quién lo entiende esto que estaba diciendo Jesús? Jesús dice, vamos a ir a Jerusalén y me van a agarrar y me van a escupir y me van a golpear, me van a maltratar. Y dice uno, pues sí lo entiendo, ¿no? Digo, a mí me parece demasiado claro, ¿no? Pero por alguna extraña razón, no me pregunten cuál, los señores apóstoles no lo entendieron. Dice el versículo 34 de Lucas 18, pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Y yo no entiendo por qué, pues. Yo no entiendo por qué si se los estaba diciendo demasiado claro. Pero no podían comprenderlo. Y eso es un ejemplo de muchas cosas. Cuando Jesús hablaba parábolas, algunas veces Jesús tomaba la iniciativa y les decía, vámonos aparte, muchachos, vamos a hablar. Otras veces ellos decían, a ver, explícanos de qué se trata esto. A ver, explícanos esto del sembrador. Está suave la historia, o sea, ya entendí que hay semilla que cae así. Pero, y entonces Jesús se los llevaba aparte y les explicaba y los hacía entender. Pero estas cosas no siempre las podían entender, ¿no? Y nosotros igual, de la misma manera ocurre con nosotros en este tiempo. No siempre podemos entender lo que Dios nos dice, ya sea lo que leemos en la Biblia o las pláticas que escuchamos o que se nos enseña en un grupo. Yo insisto, aunque sea Dios mismo el que nos esté hablando. Y yo no me explico por qué. Lo que sí puedo explicar es que cuando no entendemos, tenemos la opción de meditar esa palabra, y es entonces cuando Dios nos va a hablar de manera personal y nos va a hacer entender. Pero no me pregunte cómo es que la gente escucha y no entiende, porque no hay manera de responder eso, más que una sola. Mire, yo veo en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad, donde le vayan a hacer un examen, el maestro le enseña a todos igual. Sí es cierto eso, Lupita, tú les enseñabas igual a todos.
A todos se les enseña igual, las mismas palabras que escuchó el que está aquí y el que está acá y el que está aquí, escucharon exactamente lo mismo, se les explicó lo mismo. Bueno, ahora que me expliquen por qué este sacó 5 y este sacó 10. O sea, no hay manera de explicarlo, simple y sencillamente que unos somos mejores para aprender y otros somos peorcitos para aprender. Hay quienes saben retener la información, hay quienes saben concentrarse a la hora de la clase. En fin, hay muchas cosas, ¿no? Pero las calificaciones de los exámenes son un testimonio claro de que hay gente que aprende mejor que otra, o hay gente que no entiende mejor. Y no sería malo que el maestro se diera el tiempo de llamar a esos alumnos que sacaron 5, que sacaron 4, que sacaron 3 o que reprobaron de plano, llevárselos aparte y explicarles, ¿no? Hasta que entiendan. Eso es lo que hacía Jesús. Entonces, no obstante de que podemos entenderlo todo, a veces pues Jesús de todas maneras se toma el tiempo para llevarnos aparte y llevarnos a solas con Él, porque como lo decía, hay muchos otros propósitos al llevarnos aparte de las multitudes o a llevarnos fuera del grupo, ¿no? Y lo que hoy vamos a ver es que a veces nos aparta de un grupo o de una comunidad para enseñarnos otras cosas, ¿no? Nos enseña a veces con el mal testimonio de nuestros compañeros o amigos. Cuando uno anda en grupo, mire, y esto no quiero que lo tome de manera de crítica o de juzgar, ¿no? Porque a veces somos muy buenos para juzgar. Pero cuando andamos en bola, no nos damos cuenta de lo malo que andamos haciendo. Se hacen pandillas, se hacen grupos, se hacen, no sé cómo llamarlos, ¿no? Y uno se hace el valiente andando en bola. Y hace cosas que solo no haría. Mire, hasta aquí en la alabanza, a veces hay gente que, ya ve que siempre tenemos un coro aquí, ¿no? De chicas. Y a veces que le dicen a una chica, ¿te la vas a aventar desde la lista? No, aviéntatela tú, no, aviéntatela tú. Pero cuando empieza a cantar una, la otra también empieza a cantar fuerte. Y si la que va al frente canta fuerte, todas cantan fuerte. Pero si se calla la que canta fuerte, se callan todas las demás. Y todo el grupo le va bajando y le va bajando y de repente no se oyen y les tiene uno que hacer, cántale más fuerte. En bola es más fácil. Si les platicara yo todas las cosas que yo hacía en bola, o sea, esto sería una locura, pues. No están capacitados sus oídos para oír estas barbaridades. Pero acuérdense lo que ustedes hacían andando en bola. O sea, y a veces Dios nos aparta del grupo, de esa bola, de ese grupo, y nos lleva aparte y nos dice, ahora voltea para allá. Y desde afuera sí vemos la maldad que hay en el grupo, la maldad de nuestros amigos, lo pecadores que son. Y es ahí cuando tenemos nosotros la opción a veces de juzgar y decir, esta bola de borrachos, ir esta bola de marihuanos, ir esta bola de lo que sea, que estando adentro del grupo decimos, pues viene, ya se me acabó, échate otra, ahí está en la hielera. Y así, o sea, y nosotros vamos y la agarramos. ¿Por qué? Porque estamos en bola. Se supone que los cristianos no bailamos, ¿no? Pero si en una boda baila la novia y el papá de los novios, no, pues al ratito toda la gente se levanta a bailar. Y más si los que se levantan a bailar son los pastores, no, pues ya se levantó toda la conga a bailar. Es que en bola se vale, pues. Igual si el pastor se avienta su copita, toda la gente va a pedir la botella, ¿no? O sea, así es, en bola uno se envalentona mucho. Pero fuera de la bola, nos lleva a Dios fuera de ese grupo y nos dice, ahora voltea. Y usted tiene la opción, bueno, nosotros tenemos la opción de criticar y decir, ay, bola de borrachos. Espérate, no juzgues, dice Jesús. No juzgues, no critiques. Te traje para acá para que veas lo que tú haces y dejes de hacerlo. Caray, ahí cambia. Pero ese es el propósito, ¿no?
Jesús no nos aparta para juzgar a nuestros compañeros o amigos. Realmente este apartarnos de los demás es para enseñarnos a evaluarnos a nosotros mismos. Y esa es una manera bien práctica de tratar con nosotros. Muy práctica. Siempre que andamos en bola, les digo, nos comportamos igual que los demás. Siempre es así. Pero cuando andamos en bola, de pronto nos quedamos solos o nos sentimos la necesidad de salirnos por un ratito, ¿no? Quedarnos solos un ratito. Y es aquí donde no debemos descartar la idea que es Dios el que nos está llevando aparte. Nos está llevando aparte. Porque estando aparte, Dios nos muestra algo que no podemos ver estando allí. Siempre es así. Ese algo es la conducta general del grupo o de la comunidad en donde estamos metidos, que pues nos sacó del mundo. Precisamente ahora que estamos de este lado, fuera del mundo, volteamos para afuera y decimos, este mundo está bien tronado. ¿A cuánto les parece que el mundo está bien tronado ahorita? Pero eso lo podemos percibir desde aquí. Allá afuera, no, pues es que el mundo siempre ha sido así, ¿no? Pues sí, siempre ha sido así, pero estando allá no lo notábamos. Dios nos saca. Y una vez que nos saca, nos empieza a mostrar cómo es que están las cosas allá, ¿no? Dios nos muestra que hay cosas que no vemos estando adentro y las podemos ver desde acá, ¿no? Y de esa manera nos lleva a hacer un análisis de cómo nos vemos nosotros cuando estamos allá con todo el montón. Y de veras nos queda muy claro, ¿no? Muy claro. Por eso les digo, nos aparta, pero no para que juzguemos, sino para enseñarnos a nosotros a autoevaluarnos, a nosotros mismos, pues. Y Jesús dijo esto en el Sermón del Monte. O sea, no se trata de juzgar, se trata de que aprendas a autoevaluarte. Y te da la opción, dice, mira, si tú ves que aquel tiene una paja, bueno, déjame decirte, tú estás en la bola y no te has dado cuenta, pero lo que tú tienes es una viga. Tú estás viendo la pajita en aquello, pero realmente tú tienes una viga. Y hasta que no te saque del grupo y te traiga para acá, tú lo vas a ver. Y eso es lo que hizo. Aquí en Mateo 7, versículos 1 al 5, esto es lo que era una de las tantas pláticas que dio Jesús en el Sermón del Monte. Y se las voy a leer. Mateo 7, del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y esto es Jesús hablando. Mire, cuando nosotros observamos nuestro grupo de amistades desde afuera, ¿no? O sea, apartado de ellos, Dios nos muestra la viga que nosotros no podemos ver en nosotros mismos. Nos lleva aparte. Y en nuestro ojo, según nosotros podemos ver, desde fuera ya podemos ver y decir, sí, sos una bola de pecadores. Espérate, dice Jesús, no te traje para acá para que los juzgues. Te traje para que veas que tú también eres parte de ese grupo y tú eres seguidor mío, tú eres cristiano o dices ser cristiano y estás haciendo lo mismo que aquellos que no lo son. Entonces tu pecado es mayor porque tú sí lo entiendes y aquellos no. O sea, no te traje para juzgar, te traje para que te des cuenta en el pecado en el que estás metido, el problema en tu conducta que no has podido ver estando desde adentro, estando metido en el asunto. Entonces, una vez que percibimos nosotros la viga en nuestro ojo y la quitamos, ya sin juzgar, podemos ir con nuestros compañeros, con nuestros amigos y decirles, ¿saben qué? Están mal, bájenle. Y no con el propósito, insisto, de juzgarlos, sino de ayudarlos. Pero nadie se va a ese grupo así nada más porque sí, pues, o sea, difícilmente nosotros nos vamos y nos metemos en una fiesta donde todo el mundo está borracho para decirles, bájenle.
O sea, uno va y se mete y se pone a pistear con todos los demás. Pero Dios nos dice: hey, te traje para que salgas y entonces sí, ya veas la viga de tu hermano, de tu ojo, te la quites y entonces empiece a hablarles que hay otra manera de vivir, hay otra manera de divertirse más sanamente, menos complicada y sobre todo que le agrada a Dios, ¿no? Entonces esto sucede y es natural que esto suceda, pero Dios nos invita pues a ese tipo de reflexiones cuando nos lleva aparte. Cuando terminamos de escuchar algo, una plática, cuando terminamos de leer la Biblia y decimos: pues ya leí los capítulos. No se trata de que leas un cierto número de capítulos. Se trata de que leas y le permitas a Dios que te siga explicando más profundamente aquello que leíste. No le hace que ya no tengas las letras enfrente. No le hace que ya no estés escuchando aquella palabra, pero que le permitas a Dios hablarte después de haber escuchado o de haber leído. Entonces, a veces cuando nosotros observamos a la gente así, yo diría en modo juez, ¿no? Que nos ponemos así como jueces. Aquello que para la gente es una conducta normal, para nosotros los cristianos pues es un pecado, y podemos entender muy claramente que es destructivo y que nos va a perjudicar pues. No podemos nosotros a veces darnos cuenta de eso porque hay una viga en nuestro ojo que no nos permite verlo, pero en ese momento la ceguera es pareja pues para todos, y si no hemos nosotros quitado la viga, pues nosotros también nos estorba, no podemos ver el pecado en el que estamos metidos. Los no salvos no sienten que les estorbe tanto el pecado como a nosotros. O sea, la gente, usted recuérdalo, yo andaba en el pecado y yo no sentía ser un pecador. Se los he dicho varias veces cuando yo llegué al cristianismo y que me dicen: es que arrepiéntete de tus pecados. Y digo: ¿cómo voy a arrepentir si los disfruté tanto? Pues era mi manera de pensar, como diciendo: pues todavía estoy afuera, ¿no? Estaba desde afuera viendo para dentro de la iglesia, ¿no? Y decía: ¿cómo me piden que me despida de todo eso que es tan agradable? Pero bueno, esa es la invitación de Jesús, que uno no ve estando allá, ¿no? Entonces los no salvos no sienten que les estorbe el pecado como a nosotros, porque para nosotros un pecado es una ofensa contra Dios. Y aparte sabemos que es algo que nos puede destruir, ¿no? Pero el mismo pecado, practicándolo así en grupo, en bola, no lo vemos a menos que Dios nos lleve aparte, insisto, y nos lo explique. Y esa es la razón por la cual Jesús llevaba a sus discípulos aparte. A veces, ya estando en bola, les decía a sus discípulos: ¿saben qué? No sean hipócritas, miren, los ven cómo se mueven aquellos religiosos que andan allá, cómo presumen que ellos cumplen la ley. Y Jesús les decía a sus discípulos: no sean igual que aquellos, porque cuando ellos andaban allá se comportaban igual. En algún momento ellos anduvieron pues mal, pero la gracia del Señor los alcanzó y cambiaron, gracias a que Jesús tomaba tiempo con ellos para explicarles. Entonces, cuando Jesús nos toma como discípulos, algunas veces nos va a llevar aparte para que aprendamos a examinar nuestra propia alma con su ayuda. Y esto es algo muy, muy difícil y muy complicado, porque se necesitan, como decía, más de 2 ojos para poderlo ver. Se necesitan los ojos de una persona que nos ama y que nos quiere ayudar para ver este tipo de cosas que nosotros no vemos, ¿no? Para examinarnos a nosotros mismos, yo lo veo en el contexto bíblico, es una tarea imposible. Yo mismo no puedo ver mucho de mí. Yo soy muy complaciente conmigo mismo, y cada uno de nosotros somos así, ¿no? Examinarnos a nosotros mismos es imposible, pues, es imposible. Y esa es la razón del por qué nos lleva aparte, y muy importante, Él va con nosotros. O sea, no es que nos diga: sálganse de la bola y váyanse para allá. No, nos dice: salte, pero yo voy contigo. Y es ahí donde comienza pues ese examen. Y uno lo siente, uno lo percibe eso.
Porque cuando se acaba la plática, cuando dejas de leer, cuando dejas de escuchar algo, sientes que Dios te está llamando a la reflexión. Lo percibes en tu espíritu. Y sabes que Dios te está queriendo enseñar algo. A mí me gusta mucho esa parte. Yo acostumbro leer bastante en la mañana y no porque tenga la obligación, sino porque me deleita escuchar. Pero de repente leo algo y se me queda algo ahí, una frase, por decir algo, o un versículo. Y me voy y continuamente se me viene a la mente aquello que leí, y hasta que al rato me cae el 20. O sea, así me cae así como un balde de agua fría, lo que me hace reaccionar. Y digo, por esto y por esto y por esto. Y así como que me caen un montón de cosas encima, de información. Relaciono como 20 pasajes de la Biblia que yo había leído 10 años atrás y digo, wow, esto está tremendo, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho esa parte, cuando Dios te habla. Pero a veces, cuando Dios me habla acerca de mí mismo, no me gusta. Cuando me quedo solo y que empiezo a ver el grupo, cómo se comporta, y que Dios me dice, mira, así te ves tú. Ay, Señor, no. Eso es lo que no me gusta. Y eso es lo que no nos gusta, pero eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y examinarnos a nosotros mismos no es posible. Se necesita que Dios vaya con nosotros, ¿no? Esto es lo que decía el apóstol Pablo a los cristianos de Corinto. Mire, 1 Corintios capítulo 4, versículos 3 al 4. Dice, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Y me encanta el versículo 4, dice, porque no estoy consciente de nada en contra mía. Ese soy yo. No estoy consciente de nada en contra mía. Me dice mi esposa, es que eres muy, ¿qué me dices? Orgulloso, altivo, presumido, sangrón. O sea, la verdad, yo no estoy consciente de nada en contra mía. Arrogante, creído. Eso sí me le dices, creído, sí me le dices. Sí, la verdad es que yo no siento tener nada en contra de mí mismo. Pues, o sea, yo me quiero así como soy. Y si algo no me gusta, pues trato de mejorarlo. Pero nunca digo, menso, qué tonto soy. No, eso ya pasó. Gracias a Dios ya no me tonteo. Menos cuando Dios me dice, estás hecho para tener la imagen de Jesucristo. No, pues ¿para dónde estoy corriendo entonces? Y es parte pues de lo que Dios hace. Entonces decía aquí el apóstol Pablo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso, dice, estoy sin culpa. Y yo digo, ahí sí, perdóname, pero amén, yo también entiendo exactamente igual. O sea, no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa. Y es Jesús el que me lo dice, no estás libre de culpa, aunque te sientes bien en tu conciencia, mi hijo, no estás bien. Y no se trata de que vayas y que la gente te juzgue, se trata de que pases un tiempo a solas conmigo para que yo te diga cómo te comportas viendo a los demás. Y ese es el punto, ¿no? Dice, pues el que me juzga es el Señor. Y es aquí el punto final de esto, ¿no? Está bien, yo no me voy a juzgar porque no tengo capacidad para hacerlo, pero pues no estoy consciente de nada en contra mía, pero eso no quiere decir que no tengo culpa. Pero entonces tengo que ir a la presencia del Señor, y estando a solas con Él, Él me va a decir, mira, en esto estás mal. Y es Él el que me juzga, es Él el que nos juzga de manera personal. Y Pablo vivía esta experiencia de manera cotidiana todo el tiempo que se le pasaba a solas con el Señor. Y esto es muy sano, ¿no? Creo que nosotros también deberíamos hacer esto cuando estamos a solas con Dios. Porque imagínense que Dios no tratara estas cosas a solas con usted. Y esto sería un caos, ¿no?
Entonces, nos queda claro que este examen a solas, en la presencia del Señor, nos muestra nuestras fallas personales en carácter y en conducta delante de Él. Dios es bueno. Dios quiere que nosotros sepamos lo que hacemos mal, cómo es que estamos mal, pero es Él el que nos lo va a decir a solas. A solas. Es una regla general de Dios. Si tú vas a arreglar algo, no es el punto ahorita hablar de este tema, pero lo puede ver en Mateo 18. Dice, si ves que alguien está mal, tú ve a solas con él. Ese es lo primero. Y si no lo entiende, luego lleva por ahí a alguien, un testigo, dos, y habla lo mismo, dile lo mismo. Y si no, pues etcétera, etcétera, ¿no? Pero es regla de Dios que Él primero va a tratar las cosas con nosotros a solas. Y después va a tomar un testigo el Señor, generalmente un profeta que te va a decir en lo que estás mal y no te has dado cuenta. Pero bueno, es así el proceso, ¿no? Pero el plan de Jesús es sacar a la luz las fallas más profundas y ocultas de nuestro carácter, porque son las cosas que nosotros no damos a conocer, las cosas que la gente no nota en nosotros, ni nosotros mismos conocemos, ¿no? Y a mí la verdad me asombra ver hacia atrás y ver cuántas cosas Dios ha cambiado en mí. O sea, yo lo veo, las cosas que ignoraba acerca de mí, digo, híjole, ¿cómo es posible que no me daba cuenta? ¿Cómo es posible, no? Y batallaba para aceptar algunas cosas que se me decían abierta y claramente, ¿no? Yo creo que a todos nos han hablado así, pero ahora gracias a Dios ya sin la viga en mi ojo, bueno, yo ya veo con claridad los defectos que nadie me decía, andando en bola. Me los tuvo que decir el Señor muy aparte, ¿no? Entonces, lo más sorprendente de todo esto es que Dios sigue mostrándome mis defectos. No se los va a decir a ustedes, me los va a decir a mí. Gracias a Dios que no se los dice a ustedes. Y me lleva a solas, y ahí a solas me agarra y me pone, ahí sí que nos echamos un pollito. Bueno, dice mi esposo un pollito. Yo me echo un café con el Señor. Todos los días en la mañana me echo un café con el Señor y ahí me los dice, sí me los dice. Pero es parte de un tiempo que uno tiene que pasar a solas con Él, ¿no? Entonces, le voy a poner un ejemplo aquí, mire, no sé si alguna vez le dijeron que era envidioso, soberbio, perezoso, tranza, cochino, y bueno, todos los animales, ¿no? Burro, mula, y todos esos defectos, ¿no? Que a veces le ponemos nombres de animales. A veces nos los decían y nosotros, sí, está bueno, ¿no? Así como el chavo, ¿no? Eres un menso. ¿Qué? ¿Qué eres un menso? Sí. Eres un cochino, dejas todo tirado, eres un desordenado. Sí. Y como que no nos cayó el 20, pues. No nos cayó el 20. Y hubo muchas cosas que nos dijeron así claramente, o a lo mejor en forma de broma, ¿no? Porque ya ve que a veces uno tira la indirecta, así en forma de bromita, ¿no? Y de alguna forma lo escuchamos, pues, y lo escuchamos claramente, pero aún así nos resistíamos a aceptarlo. Nos resistíamos y nos podrían haber dicho todos estos defectos que les decía. Envidioso, perezoso, tranza. Y pues eso es lo que tú dices, no eso es lo que tú crees, no, pero yo sé quién soy yo, ¿no? O sea, yo midiéndome conforme a mi propio entendimiento, mi propio razonamiento, ¿no? Y los escuchamos y decimos, no es cierto. Pero imagínense que si nosotros al no entenderlo, alguien lo empieza a decir públicamente, ¿no? O sea, que a través de, ya ve que las redes sociales están ahorita a todo lo que dan, ¿no? Y de repente salen publicaciones, fulano, híjole, y hasta con foto o video, ¿no? ¿Cuántos videos? Hay toneladas de videos en las redes sociales de esos, le llaman hasta memes, ¿no? Pero de esas cosas tan chuscas que la gente hace creyendo que nadie lo está viendo, ¿no? Y los exhiben, ¿no?
Y a veces, le digo, son publicaciones abiertas, o a veces, imagínense en una reunión, en una reunión así como esta y por micrófono, imagínenselo, ¿no? Que Dios tratara estas cosas así, o sea, sería una cosa terrible. Imagínense diciendo el Señor: de la manera más atenta le pedimos al señor fulano que ya deje de drogarse. ¿Sí? O a la pareja fulana le pedimos atentamente y con una orden del cielo que dejen de fornicar. O sea, imagínense nombre y apellido. O sea, qué vergüenza. Por eso Dios, como todo un caballero, ven, vamos allá, vamos a solas. Y te voy a decir lo que no te has dado cuenta que está tan mal. Y es así como funciona. Por eso le digo, Dios es bueno, porque nos lleva aparte para corregirnos de esas cosas. Y porque nos comprende y sabe que nuestro carácter está constante y permanentemente en formación. Desde que nos llama nos empieza a formar carácter. Y no nos suelta hasta que nos morimos. Entonces no es tan permanente, ¿verdad? Tiene una fecha de caducidad. Del día que nosotros morimos, ese día se acaba, ¿no? Pero bueno, así lo percibía el rey David, de hecho, y oraba a Dios para que Dios lo corrigiera. Y yo admiro la valentía de David, de decirle al Señor estas cosas, ¿no? O sea, no era una oración común, una oración en la que uno pues se avienta sus flores a sí mismo, ¿no? Como los fariseos, ¿no? Que oraban y decían: Señor, te doy gracias porque no soy así como aquel, ¿no? Y Señor, te doy gracias porque si yo sí diezmo, no como aquellos, y te doy gracias por esto. Ese estaba orando consigo mismo, así lo dice la Biblia. No, David decía: Señor, la verdad, ¿cómo le hago para entender mis propios errores? Se lo voy a leer aquí, Salmos 19, versículos 12, 13 y 14. Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también, dice, a tu siervo de las soberbias. Sabe que la soberbia, ahorita lo vamos a ver un poquito más amplio esto, pero la soberbia no nos permite ver nuestros pecados, nuestra maldad. Pero bueno, dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Este es David diciéndole al Señor: Señor, no puedo entender muchas de mis defectos. Líbrame de los defectos que me son ocultos, aquellos que yo no me puedo ver. Líbrame. Y por favor, Señor, llévate mi soberbia. Y mire, de veras, no más falta que uno sienta que es un poquito algo para sentirse más. O sea, si David era rey, o sea, él, con toda la soberbia del mundo, podría decir: ¿y tú quién eres para corregirme algo? Pues yo soy el rey y yo hago lo que me da mi regalada gana. ¿Sabes qué? ¿Quieres que te explique lo que es la soberanía? Bueno, esto significa ser soberbio. Pero le decía a Dios: Señor, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, y entonces voy a ser íntegro y voy a estar libre o limpio de gran rebelión. Y dice: yo lo que quiero es que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces, solo cuando de plano así la viga de la soberbia no lo dejaba ver, Dios era bastante generoso y bastante bueno con él también. Y cuando ya David de plano no podía ver por la soberbia o por lo que haya sido, que tenía esa viga en el ojo, Dios le decía: bueno, si no me puedes escuchar a mí aparte, o si no quieres venir conmigo acá aparte, entonces te voy a mandar a un testigo. Y le mandaba a un profeta, generalmente Natán. No sé si recuerdan las historias de David, cuando él estaba metido se metió con la mujer de Urías.
Y no solamente se metió con la mujer, también mató al marido de esta mujer, que fue la mamá de Salomón después. Pero bueno, es otra historia. Y cuando David no podía entender, va el profeta Natán y le dice: David, tengo pues algo que contarte. Fíjate que hay un tipo que tenía muchas ovejitas y de repente le dio hambre y volteó a ver a la casa del vecino que tenía una sola ovejita. ¿Y qué crees? La mató y se la comió. Y David se le pararon los pelos de punta y dijo: espérame, yo mato a ese desgraciado. Pues ese desgraciado eres tú. Tienes muchas mujeres aquí en tu palacio, le dijo, y bien que se te antojó la vecina y te metiste con ella y mataste a su marido. Dice David, le cayó el 20 pues, pero nadie más estaba enterado hasta ahí, hasta que no el cronista y el escritor del libro de los Reyes nos los hizo saber a nosotros también. Pero Dios es bueno. Hubiera quedado todo allí si David hubiera tomado su tiempo a solas con Dios y le hubiera dicho: Señor, pues presérvame de estas cosas, no de la soberbia. Y Dios lo hubiera preservado, pero no, él siguió adelante, no quiso consultar con Dios muchas cosas. Y entonces sucedió lo que sucedió, ¿no? Y a mí, la verdad, esto, créanme que a mí esto me da miedo, imagínense, ¿no? Imagínense que yo cometa un pecado y que Dios delante de toda la gente me exhiba. Que ese es el temor que uno tiene. Que cuando uno peca, toda la gente se entere. Bueno, David también tenía ese temor y mire, hasta usted y yo nos enteramos de su pecado, ¿no? Pero podía haber sucedido antes, pues. Podía haber sucedido antes que Dios le revelara, ¿no? Entonces, no me gusta a mí la idea que alguien más tenga que venir a decirme mi pecado porque yo no lo veo. Pero así es Jesús. Cuando nos toman por discípulos suyos, ese día que somos tomados, cuando nosotros le decimos: Señor, te entrego mi vida, ese día Jesús se la toma en serio y dice: ok, me entregas tu vida, vámonos. Yo te voy a ir diciendo poco a poco y día con día lo que tienes que corregir cada día, ¿no? Y ese proceso comienza pues así, ¿no? Y no se acaba, como les decía, porque es permanente. Se acaba el día que nosotros nos vamos de esta tierra, el día que dejamos este mundo. Ese día se termina la corrección, porque ya no hay nada que corregir después. Así como quedaste, así vas a ser juzgado, porque es dado a los hombres que mueran solamente una vez y después el juicio, ya no hay más. Entonces hay que tener cuidado en esto, ¿no? Y yo insisto, hay que darle a Dios la oportunidad cuando nos invita aparte, cuando nos quiere meter un poquito de meditación, nos empieza a hablar acá en la cabeza de lo que leímos, de lo que escuchamos. Atiéndalo. Deje que Dios le corrija a solas, que le hable a solas. Pero bueno, hoy yo les tengo una excelente noticia, ¿no? Porque estas son realmente las buenas nuevas que Dios siempre tiene para nosotros. Porque no se trata de irnos con condenación, pues decir: híjole, estoy bien mal, ya me dijeron, el pastor andaba bien bravo ahora. No soy yo, es la palabra. Así es la palabra. Digo, si usted no quiere que Dios le corrija, pues está bien. Pero vemos quienes sí queremos que Dios nos corrija, ¿no? Y la buena noticia es esta: mire, el único que es capaz de comprenderos completamente es nuestro Dios, nadie más. Si usted y yo tenemos el valor y oramos como David, entonces Jesús nos va a revelar esas fallas en la soledad, antes que ser exhibidos públicamente. Pero tenemos que tener esa valentía de decirle: Señor, examíname, líbrame de las soberbias, porque la soberbia es ese asunto, híjole, es eso que no nos deja ver para dentro de nosotros. Y no nos deja vernos con valor, porque somos muy valientes para todo, menos para ver para dentro de nosotros y decir: ¿sabes qué? Eres una porquería, eres un hipócrita, eres un mentiroso, eres un lo que estés haciendo y que no te das cuenta. No somos valientes para eso. Usamos droga y decimos: no, lo puedo dejar cuando yo quiera.
Piensa uno, no, mentiras, no es cierto. Pero bueno, entonces nosotros necesitamos aprender a observar con valor para adentro, ¿no? Y quitarnos de la cabeza la idea de que nos entendemos a nosotros mismos. No nos entendemos a nosotros, no somos capaces. Dios no nos dotó con esa capacidad. Necesitamos el Espíritu de Dios que nos diga, que nos hable, que nos exhiba. A solas lo va a hacer, pero nos lo va a hacer entender, ¿no? El creer que nos entendemos a nosotros mismos, yo creo que es el primer gigante que nosotros tenemos que vencer, ¿no? Así como David, que venció a Goliat, por ahí empezó, pero después había otros gigantes más que derribar. Y ese gigante que le ganó fue precisamente la soberbia. La soberbia no pensó que Dios le iba a llamar la atención por eso. Y no pensó porque lo hizo con malicia, se los digo claramente también. Porque cuando él se entera de que Betsabé estaba embarazada, y dice, híjole, y que no se vaya a enterar Urías, porque híjole, y era uno de los valientes de David, más fieles de David. ¿Saben qué dice? Que no se vaya a enterar mi amigo Urías. ¿Y qué vas a hacer? Pues mándelo al frente de batalla. Están en guerra, pues allá que lo maten, ni modo. Ni ahí se daba cuenta. Hasta que no llega este hombre, pues Natán, y le dice, eres un soberbio, eres un desgraciado, eres un asesino, eres un adúltero, teniendo un montón de mujeres, te metiste con la vecina y mataste al marido. Y entonces David, estaba lleno de orgullo y de vanidad, y no podía ver su maldad ni sus pecados. Y lo más triste del asunto es que el final del orgulloso y del soberbio siempre es algo trágico, siempre. ¿Por qué? Porque nunca se da cuenta de su maldad y de sus pecados. Decía Isaías capítulo 5, versículo 21, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Pobrecitos, dice, los que creen que son sabios a sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Eso no cuenta. Y a veces tampoco cuenta lo que la gente diga de ti, porque hay gente mala y hay gente buena, pues. Hay gente que te apoya y hay gente que te quiere tumbar. Y para evitarnos esas broncas, ¿quién sí tiene la razón y quién no? Vamos con Dios. Él nos llama a solas para hacernos ver todas estas cosas. Dios nos está invitando a poner atención cuando leemos la Biblia o cuando escuchamos una plática, pero también nos está invitando a meditar lo que escuchamos y leímos, porque allí es donde nos va a personalizar cada una de estas cosas. Nos va a aplicar de manera personal e individual cada cosa que Él quiere hablar y que quiere tratar con nosotros. No cierre sus oídos a la corrección de Dios, y si se trata esto de ser valientes, pues sea valiente y acepte lo que Dios le muestre. Es cuestión de valentía. El reino de los cielos sufre violencia, dice, y los valientes lo arrebatan. Se necesita ser valiente. Mucha gente dice, no, ¿para qué ir a la iglesia? Es para pura gente así. No, es para valientes. La verdad, esto es para valientes. No cualquiera se expone a que Dios le diga sus verdades. Mire, está de moda ahorita a nivel mundial. La iglesia se está deteriorando tan feo, y la gente va a la iglesia a que le hablen bonito. Ya del pecado no se habla, y la verdad lo único que nos puede dar calidad de vida es que nos dejen ver cuál es nuestro pecado, renunciar a él y mejorar la calidad de vida. Pero no, la gente va a que le doren la píldora, como luego dicen, ¿no? Que le hablen bonito. Tú vas a ser rico, vas a ser millonario, y Dios te va a bendecir y te va a dar mucho esto y mucho. ¿Y qué hay que hacer? Pues nada más dar una ofrenda, y allá va aquel ingenuo, ¿no?, a dar la ofrenda porque cree que se va a hacer rico. No, la gente ya lo único que quiere es que le hablen bonito, pero la verdad es que si tú quieres que te vaya bien, ve con Dios que te hable. Sé valiente para escuchar lo que te va a decir, y allí no hay pierde.
Dios te va a corregir y te va a ir mejor. Si no hacemos eso, pues nunca nos vamos a dar cuenta de la maldad que nos estorba para crecer. Y esa es la parte más difícil de aceptar, ¿no? Tal vez supongamos, pero si nosotros somos orgullosos o altivos, no lo vamos a aceptar. O sea, si a mí me dicen, es que eres muy sangrón, pues a lo mejor es lo que tú piensas, pero no voy a hacer nada. Hasta que Dios no me convenza, lo voy a dejar de hacer. Y voy a mejorar mi manera de vivir. Entonces, mientras seamos así, mire, Dios también se maneja por principios. Dios también, pues Dios no puede quebrantar su propia palabra, ¿no? Y hay una parte que me encanta también de Dios. Dios no nos puede llevar aparte. Si usted es soberbio, altivo, orgulloso, altanero, rebelde, Dios no se va a acercar a usted. Nunca se lo va a llevar aparte para hablar con usted ahí en intimidad con usted, pues. Y le voy a decir por qué. Mire, su regla es no acercarse al altivo y al orgulloso. Al orgulloso y al altivo dice la Biblia que nomás los mira de lejos. O sea, nunca se lo va a llevar aparte para trabajar con ustedes aquí cerquita, ¿no? Dice Salmo 138, versículo 6: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Si usted es altivo, olvídese que Dios lo va a llamar aparte. No hay quien le pueda revelar su pecado, su maldad, porque pues los únicos que se lo van a decir son la gente a su alrededor, pero Dios no. Y créalo que si alguien es excelente enseñando, es el Espíritu de Dios. Nos hace entender las cosas. Entonces, yo creo que después del regalo de la salvación ya no hay de otra. O vamos con Jesús a ser confrontados a solas, o vamos a ser exhibidos públicamente, como nos ha tocado ver en algunos casos. Dios habla y hay gente que es cristiana, líderes religiosos, que Dios les llama la atención y les dice y no hacen caso, se los lleva a solas y les manda profetas, hasta que no se da cuenta todo mundo. Dice, es que Señor, ¿por qué? Pues porque te estoy avisando con tiempo, pero no querías y finalmente pues eres exhibido, ¿no? Ya es demasiado tarde para remediar las cosas, pero bueno, así es Dios. Yo les aseguro que Dios desea llevarnos aparte para estar cerca de nosotros, porque en esa circunstancia nos puede revelar nuestros problemas de carácter y de conducta. Esa es su intención. Y todas las cosas que tienen que ver también con nuestros gustos fuera de lugar, con aquellas cosas que nuestros afectos nos hacen inclinarnos hacia ciertas cosas que no son buenas delante de Dios, ¿no? Con nuestros malos deseos y todo eso que tiene que ver con las cosas que no nos permiten crecer, que no nos permiten progresar en la vida cristiana que Dios nos llamó. Y yo les puedo asegurar que cuando Dios nos confronta personalmente, lo que nos quiere comunicar nos queda bien claro. Se los digo por experiencia, porque yo no era lo que soy. Y me ha costado y me ha dolido la corrección de Dios. Algunas veces Dios me habla directo, algunas veces me manda a mi esposa como si fuera Natán. Pero bueno, gracias a Dios que hemos ido saliendo de todo eso. Y es parte del propósito de Dios. Dios nos quiere comunicar algo, y yo le aseguro que si se lo lleva aparte, se lo va a hacer entender. A lo mejor no lo entiende ahorita, medítelo y después lo va a entender, y lo va a entender claramente, ¿no? Pero eso no ocurre andando en la bola ni en una plática para todos. Por eso le digo, así era Jesús, se llevaba a sus discípulos aparte y no siempre se los llevaba a todos, ¿no? A veces agarraba uno solo. Usted recuerda aquella historia después de que Pedro negó a Jesús. Resucita Jesús y les aparece allá a la orilla del mar, ¿no? Y le dice a Pedro, Pedro, ven para acá. Se va a comer un pescadito conmigo, dijo Pedro. Y efectivamente, ¿me amas, Pedro? Ay, Señor, pues ¿qué te voy a decir, no? Y le vuelve a preguntar y le vuelve a decir y le vuelve a preguntar y le vuelve a decir. Pedro, pues ¿sabes qué?
El Satanás me ha pedido permiso para pegarte una zarandeada, ¿no? Vas a pastorear mis ovejas, sí, y ahí te encargo. Cuando hayas salido de esa bronca, ve y ayuda a tus hermanos, no, igual. Pero ¿sabes qué? El diablo me dijo que te va a pegar una zarandeada. Y estaba Pedro así, yo me imagino, molesto, ¿no? Por la palabra que le había dado Jesús. Y le decía, ¿y aquel qué, no? Y allá estaba Juan, ¿no? ¿Y aquel qué? Aparte. Y Jesús le dice, ¿y a ti qué? No sé si le borraba esa parte que se importa, pero ¿y a ti qué te importa? Pues lo que yo quiera hacer con él es contigo. Es un Dios personal. Es una corrección personal. Y eso es lo que nosotros buscamos en todo esto. Yo no sé, ustedes no, pero no sé si se atreven a decirle, Señor, líbrame de los errores que me son ocultos. No sabes cuáles son, porque te son ocultos. Pero si usted tiene esa valentía, yo los quiero invitar a presentarlos delante de Dios y que Dios empiece a trabajar y a ministrarnos a cada uno según podamos asimilarlo. Padre, siempre es un honor para nosotros servirte, pero a veces en nuestro servicio, Señor, cometemos errores porque no somos perfectos.